Amén, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Sean todos muy bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Bien, hoy día vamos a hablar con respecto a la bendición del Señor. ¿Cuánto no nos gusta ser bendecidos por Dios? ¿A cuánto no nos gusta ser los benditos de Dios, cierto? Eh, este es un tema que es muy confuso. ¿No? Eh, Ser bendecido por Dios no es lo que nosotros creemos. No es lo que la gente cree de ser bendecidos por Dios, de ser los benditos por Dios. Muchas veces la gente asocia la bendición a cosas materiales. Pero hoy vamos a entender la bendición, la verdadera bendición. La verdadera bendición de nuestro Padre, la verdadera bendición de Cristo Jesús. Y para eso vamos a ir a la Biblia, obviamente, porque todo lo que podamos aprender del Señor, entender del Señor, lo podemos hacer a través solamente de su palabra. Amén. Vamos a orar para comenzar, hermano. Que el Señor te dé entendimiento para que esta palabra quede guardada en tu corazón y puedas saber cuán grande es el amor de nuestro Dios. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. De poder compartir tu evangelio, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos errores que hemos cometido, Padre. Por el pecado que hemos cometido, Señor. Y te ruego, Señor, que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra mente, papá. Que seamos hijos obedientes, Señor, a tu palabra. Que vivamos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Todo esto lo dejo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, vamos al libro de Romanos 8, del 35 al 39. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué palabras más maravillosas, hermano. Qué palabras más profundas de parte del Espíritu para ti y para mí. Estas palabras, hermanos, fueron escritas por el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Era un hombre religioso, celoso de la ley, pero que no entendía y no se había encontrado con Jehová, con Yahvé, con el verdadero Dios, con el único Dios. Y cuando se encontró con Jesús, todas las cosas cambiaron. Y tenemos un hombre aquí que entiende el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, la profundidad, la altura del amor de Dios. Bien, como decíamos, vamos a hablar de la bendición. ¿Qué significa ser bendecidos por Dios, hermano? Como decía, la bendición de Dios no tiene que ver con lo material. Y no es que yo lo diga, lo dice su palabra. Lo dice su bendita palabra. Cuando la palabra habla de gente bienaventurada, bendita, está hablando de alguien que es plenamente satisfecho, de alguien que
de alguien que ya encontró lo que buscaba, de alguien que ha encontrado su reposo, de alguien que ha encontrado el verdadero descanso. Así es, hermano. La bendición real de Dios no tiene que ver con mi casa, no tiene que ver con mi auto, no tiene que ver con mi familia, no tiene que ver con que yo tenga hijos obedientes, no tiene que ver con que yo sea un hombre exitoso en el trabajo, en lo que hago. La Biblia no habla, cuando habla de alguien bendito, no habla de alguien que simplemente es rico. Lo que es riqueza, hermano, lo que son las cosas materiales son solamente añadiduras a la vida del cristiano, que a veces las vamos a tener y a veces no, es decir, son cosas temporales. La verdadera bendición de Dios tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con la paz que conseguimos a través de Jesucristo con nuestro Padre. Eso es ser bendito. Y lo vamos a graficar con la Biblia, hermano. ¿Cuántos de aquí no quieren ser personas bienaventuradas, cierto? Y todos conocen las bienaventuranzas. Y las voy a leer aquí para que tú te des cuenta que alguien bendecido, alguien bendito de Dios, definido por la Biblia, no tiene que ver con cosas materiales, sino que tiene que ver con tu vida interior, tiene que ver con tu relación con Dios, con tu relación con Jesucristo, con cómo obedecemos al Espíritu Santo. Y dice en Mateo 5, el 3 al 12, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te fijas? Cómo aquí la palabra, cómo aquí Dios habla de aquellos que son verdaderamente felices, bienaventurados. Bienaventurado significa ser bendito, estar contento, vivir alegres. Significa estar satisfecho. Y tú y yo sabemos que lo material no produce eso en nosotros. La verdadera satisfacción, el estar en paz, solo la conseguimos a través de Cristo Jesús en nosotros. Porque lo material, tú y yo, como somos personas que yo no nací en el Evangelio, hermanos. Y muchas veces busqué la satisfacción en cosas materiales, en cosas del mundo, en cosas que no vienen de Dios. Y allí no hay, hermano, allí no hay bendición. Allí no hay una satisfacción completa.
solo la encontramos en Dios. Si tú te fijas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos necesitados, aquellos que se dan cuenta que sin Dios no son nada. Y todas las bienaventuranzas, si tú te das cuenta, no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos de ser alguien bendecido por Dios. En el caminar de esta vida, hermano, he conocido a mucha gente que tiene todo lo que quisiera tener un ser humano, pero no veo en ellos satisfacción, no veo en ellos paz, porque eso solo viene de Dios. Ese es el gran regalo de nuestro Padre a través de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo. Si tú te fijas, dice que Él nos separará del amor de Cristo. Fíjate cómo podemos conectar esto, lo que dice en Romano con lo que dice en Mateo. Si a ti te están persiguiendo, y es por causa de Cristo, allí hay una bienaventuranza. Porque, ¿sabe? Nosotros los seres humanos tenemos un problema. Y tiene que ver con nuestra necesidad. Nosotros podemos creer que tenemos necesidad de muchas cosas, hermano, de muchas cosas. Que necesitamos una mujer, que necesitamos tener un hijo, que necesitamos tener una casa, un auto para ser felices, para ser benditos. Pero la verdad es que no necesitamos eso. Lo que necesitamos es rendirnos a Dios y saber que en Él encontramos descanso. Porque alguien que está siendo perseguido, hermano, alguien que está siendo constantemente vituperiado, humillado, no necesitará un descanso. Pero ese descanso, ¿dónde está, hermano? ¿Está en las cosas materiales? ¿Dónde va a ir esa persona? ¿Qué es lo que nos mantiene de rodillas? ¿Qué es lo que nos mantiene orando al Señor, pidiendo al Señor? Muchas veces son las necesidades que tenemos. Muchas veces son las pruebas, las dificultades, las que nos tienen conectados con Dios. Y si nosotros en algún momento llegamos a, no sé, a no tener según nosotros ninguna necesidad, ¿no nos olvidaremos de Dios? ¿No dejaremos a papá de lado, creyendo que ya somos autosuficientes? Debemos cuidarnos de eso, hermano. Porque el cristiano está en una constante relación con Dios. Muchas veces, hermano, las cosas que nosotros creemos que son malas para nosotros se convierten en una gran bendición. Aquellos que venimos, hermanos, de familias destruidas, de hogares con violencia, ¿no convirtió eso Dios en una gran bendición? ¿No fue lo que nos llevó a buscar de Dios? A buscar de su palabra. ¿No fue que nadie tenía respuesta a nuestra necesidad?
Porque te digo una cosa, nadie tiene respuesta a la necesidad del ser humano más que nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Y nadie más que Él. Y Él usa muchas veces las pruebas. Él usa muchas veces las dificultades, la aflicción, para que vayamos donde Él. Para que no olvidemos nunca estas palabras. Porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros en la necesidad, en la dificultad, a veces creemos que Dios nos abandonó. A veces creemos que Dios no está. Pero es allí precisamente. Y aquí es donde el enemigo se equivoca, hermanos. Porque, ¿sabes? El enemigo cree que haciéndonos caer en sus trampas, nosotros nos vamos a alejar de Dios. Pero aleluya, hermanos. Porque Cristo va delante de nosotros. Y Él todo lo convierte en algo bueno. Y eso es lo que nos hace ser bienaventurados. Porque nosotros, en donde estemos, como estemos, no son las circunstancias los que definen nuestra posición en Cristo, sino que es nuestra relación con Dios. Es haber descubierto que hay un Dios que nos ama. Que hay un Dios que, aunque todas las cosas no caminen perfectamente, Él jamás se separará de nosotros. Él jamás nos dejará solos. Esa es la mayor bendición del ser humano. Esa fue la mayor promesa que Dios ha cumplido en Cristo Jesús para nosotros, el poder tener su Espíritu en nosotros y no tenerlo un tiempo ni medio tiempo, sino que tenerlo todo el tiempo. Dime que no es maravilloso cuando tú estás cruzando dificultades y te arrodillas frente a Él y lees su palabra y Él te consuela y Él te levanta y Él te anima y Él te cubre con su amor. ¿No es allí en esos momentos, hermano, donde tú te das cuenta que por todo lo que trabajamos muchas veces no tiene ni un valor? ¿Te has fijado en los funerales? ¿Cómo todo pierde valor? Como nada tiene sentido. Pero en Dios todo tiene sentido. Incluso la muerte, la cual nosotros no veremos. Sea solo un paso, hermanos. Solo un paso para estar eternamente con Él. Que este mundo no nos confunda, hermano. Que no nos pase lo que le pasó a Marta, teniendo al Rey de Reyes en su casa. Ella le dio prioridad a otras cosas. Y más encima acusa a María porque no la estaba ayudando. Y Jesús le dice, déjala, porque hay una sola cosa que realmente es necesaria en nuestra vida, y es escuchar a Dios, es escuchar a Jesucristo,
es escuchar su palabra, porque allí encontrarás bendición, la verdadera bendición, la bendición que viene del cielo, la bendición que viene de la sangre de Cristo. ¿Quién, hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso nos hace benditos. Eso nos hace hombres felices, contentos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Porque Dios está en nosotros. Nadie nos puede separar. Ni la mayor tribulación, ni el mayor problema, ni la oscuridad más grande nos puede separar de Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Muchos querrán destruirnos. Muchos querrán vernos alejados de Dios. Pero cada batalla que luchamos, cada batalla en la que nos pone el Señor, porque nuestra vida está en el Señor, se convierte en una gran bendición. ¿No fue así para Job, a quien se le arrebató todo? Y cuando digo todo, es todo, hermano, incluso su salud, finanzas, familia, trabajadores, todo. Pero él dijo: de oídas te había oído, hoy mis ojos te ven. ¿Conoces a ese Dios? Ese Dios que todo lo llena, que todo lo cubre. Ese es el Dios del que predicamos. Ese es el Dios que lo llena todo. Ese es el Dios que hoy te llama. Si tú no conoces a Cristo, o si tú no conoces a Jesús, y estás escuchando este programa, hermano, yo te digo, ven a Cristo. Y si no tienes con quién hablar, llámanos al más 569-68688-521 o escríbenos para que conozcas y tengas la verdadera bendición que viene del cielo. Y ese es Él. Fíjate que cada bendición, cada bienaventuranza tiene que ver con gente en gran necesidad. En Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Tú y yo, hermanos, necesitamos ser perdonados por Dios. Necesitamos que Cristo borre todo nuestro pecado delante de Papá para poder estar en su presencia, para poder entrar en su reposo, en su descanso. No, hermano, no es tu cuenta bancaria la que va a llenar este corazón. No es una mujer hermosa, ni hijos perfectos. Lo que va a llenar tu corazón es la presencia de Dios. Es su palabra. David era rey, hermano. ¿Sí? Y tú te puedes imaginar que un rey lo tiene todo, ¿cierto? Mujeres, dinero. Pero él lo que buscaba era el perdón de Dios. Y David, siendo rey, siendo ungido por Dios, cometió errores. Pero él pidió perdón. Él se arrepintió.
Él buscó el perdón y el amor de Dios, porque él entendía esto: ¿quién me separará del amor de Dios? Porque muchos podrían haber pensado: no, aquí Jehová lo va a partir. Él escribió estas palabras que dicen: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si tú estás en pecado, hermano, Dios lo sabe. A él no lo puedes engañar. Preséntate delante de Dios. Reconcíliate con Él a través de Jesucristo, quien dio su vida por ti. Quien dio su vida por ti. Para reconciliarte con nuestro Padre. Eso es ser bendito. Ser perdonado por Dios. Ser reconciliado con papá. ¿Te fijas que el ser bienaventurado, el ser bendito no tiene que ver con cosas externas, sino que tiene que ver con lo que tú vives aquí dentro, con el Espíritu, con su palabra? Santiago 1:2 escribió: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquel que es bendito, hermano, tiene su mirada puesta en la eternidad. No hay nada más importante en la vida, hermano, que vivir en la voluntad de Dios, para luego vivir en la eternidad con Dios. Aunque ya vivimos en la eternidad, pero aquí hay pruebas, aquí está el enemigo, aquí hay gente que te quiere ver caer. Pero cuando hayamos terminado esta carrera, hermanos, vendrá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuchaba mucho, hermanos, hablar de cómo Dios los ha bendecido, de cómo Dios los ha prosperado. Si Dios te ha prosperado y te ha bendecido, es para que tú bendigas a otros y con eso engrandecer el nombre del Señor. Las personas que están a tu lado, ¿te has preguntado cómo están? ¿Cuál es su situación real? Pero nosotros queremos muchas veces primero salir a hacer la obra afuera, siendo que si miramos alrededor nuestro, hermano, hay mucha necesidad de Dios. Hay mucha gente que parece ser bendito, pero por dentro sus corazones están destrozados. Y si tú estás así hoy día, como los payasos, no en el buen sentido te lo digo, que para el mundo te ríes, pero por dentro sabes que todo está mal. Yo te digo, ríndete al Señor. Arrepiéntete y vuélvete a Jesucristo de Nazaret, porque eso cambiará tu vida. Eso cambiará tu miserable vida. Porque vivir sin Cristo, vivir sin Dios en esta tierra es vivir una vida miserable, hermano. En donde le damos valor a las cosas que no tienen valor.
e ignoramos y despreciamos las cosas que sí tienen valor. Una buena amistad, el amor de Dios, la Biblia, hermano. ¿Cuántos no basurean la Biblia, hermano, siendo que allí está todo el poder y toda la revelación de Dios, de Jesucristo de Nazaret, que es lo más poderoso que existe aquí en la tierra y en el universo entero, hermano? Si Él con solo su boca, hermano, hizo todo lo que tú ves. ¿Por dónde estás caminando, hermano? ¿Por dónde estás caminando tú que escuchas? ¿Y tú que escuchas, escuchas? ¿Recuerdan que Jesús decía, aquellos que tengan oído oigan, y los que tienen ojos vean? Porque muchas veces tenemos ojos y no vemos, y tenemos oídos y no oímos. Escucha esta palabra hoy. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, decepciones, calenturas. No hay nada, hermano, que nos pueda separar del amor de Dios si tú vives en Cristo Jesús. Él puede hacer todos los días las cosas nuevas. Él las hace todos los días nuevas. A lo mejor tú dices, pero es que yo estoy en pecado y ese pecado es imperdonable. No mires en menos la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesús es suficiente para perdonar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, hermanos. Él es suficiente, hermanos. Él es suficiente para tu vida, para la mía. ¿Cuántas cosas hemos buscado para ser felices? Para decir soy bendito. La bendición está solo en un lugar, y es en la cruz de Cristo. Allí se cumple la promesa de Dios a Abraham, que a través de ti serán benditas todas las naciones. Jesucristo, hermano, murió por todos, pero no todos aceptarán esto. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. ¿Qué estaba hablando, hermano? Estoy hablando de que si tú has pecado, y te aseguro que lo has hecho, desde niño, necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas conocer el amor de Dios. Porque el amor de Dios envió a su Hijo para no derramar la ira de Él en ti. ¿Sí? Todos aquellos que no conocen a Jesús, todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús, y no lo digo yo, hermano, no se enojen conmigo, lo dice su palabra, que hay un solo camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino a papá no es la Virgen María, no son los santos, no es el Dalai Lama, es Cristo Jesús. Él ha sido el único que resucitó al tercer día, después de que lo crucificaron y lo mataron.
Y Él es el camino hacia el Padre. No hay otro, hermanos. No hay otro. Y si tú quieres conocer más sobre ese camino, si quieres conocer a Jesús, quieres conocer a Dios, porque de eso se trata la vida, dijo Jesús. De esto se trata la eternidad, de que conozcan al Padre y me conozcan a mí, dijo Jesús. ¿Y cómo podemos conocer a Dios y al Padre? Solo a través de su palabra, hermanos. Solo a través de la Biblia. Con esto nos hará benditos, hermanos. A ti, a tus generaciones. Porque conocer a Dios, conocer a papá, conocer a Jesucristo, al Espíritu Santo, hermano, es la mayor bendición que puede disfrutar un ser humano. Y de eso es lo que está hablando Pablo cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada. Eso nos hace benditos. Realmente benditos, hermanos. ¿Saben? Muchas veces yo me sentí maldito en mi vida. Que todo me salía mal, que todo lo hacía mal. Le preguntaba a Dios por qué había nacido siendo un borracho. ¿Por qué no podía controlar el alcohol como lo controlaban los demás? Pero fue a través de esa necesidad, hermanos, de querer cambiar, que Dios se reveló a mi vida y me ha sanado y me ha curado y me ha limpiado y lo sigue haciendo. Porque yo pensé que tenía ese problema nomás. No, había muchos más problemas dentro de mí. Y aún hay. Pero ¿quién me separará del amor de Cristo? Y eso es lo que me da fuerza. Eso es lo que me anima a seguir caminando en Él. A seguir caminando en fe, esperanza. Mira lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿O tu gran anhelo, tu gran proyecto está en esta tierra? Nuestro gran proyecto tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesús y su obra, tiene que ver cómo está nuestro corazón para el día que Él vuelva. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas por Dios. A lo mejor a ti aún Dios no te ha llamado, o a lo mejor ahora te está llamando. Ven a Dios, ven a Cristo, ríndete a Él, porque de Él, con Él y para Él son todas las cosas. Vuélvete al Señor. De eso se trata, de ser bendito, de tener una relación con el Padre, de saber que si estás en aflicción, Él está allí contigo y Él te puede consolar, Él te puede levantar, Él te puede devolver la esperanza que has perdido.
quieres vivir, pero vivir de verdad, ven a Cristo. Porque Él sí es la vida. Porque Él sí le dará sentido a todo lo que haces. Y ya no te sentirás vacío en las noches. No sentirás temor en las noches. Dormirás en paz. Dormirás tranquilo, sabiendo que Jesús te ama. Que Jesús, todo lo que hace en tu vida, todo lo que hace en mi vida, es para tu bien, es para mi bien, es para que nos acerquemos más a Él. Quizá hoy día tú estás pasando un valle de angustia, de soledad, o bien estás en plena bendición, pero no conoces al Señor. ¿Quieres que esa bendición sea plena? Ven a Dios. Ven a Cristo. Y verás cómo Él transforma tu corazón, cómo Él transforma el sentido de tu vida. Y te darás cuenta que lo que era importante antes ya no es tan importante. Lo más importante para el cristiano, hermano, es saber que Dios está con él, que lo ha perdonado, que es su hijo. ¿Habrá algún padre mejor que Dios? Nuestro Padre no es bueno, es demasiado bueno. Tan bueno que envió a su único hijo por ti y por mí. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Sí, hermano, somos pecadores, pero arrepentidos, buscando de Dios para cambiar, buscando de Dios para ser agradable. Dime, ¿qué hijo no quiere agradar a su padre? ¿Qué hijo, hermano? Bienaventurados, hermanos. Eso es lo que somos por haber conocido a Dios y saber que en Él tenemos todas las cosas. La fe, la esperanza, el amor, la paz. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor guarde tu corazón. Que el Señor guarde tu verdadera bendición. Y descubra la alegría de vivir en Cristo. La tranquilidad de vivir en Dios. Discípulos de Cristo, hermano. De la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. No dejen de escucharnos todos los miércoles de 19 a 20 horas, hermano. Un verdadero discípulo es un bendito de Dios. No por lo que tiene, sino que porque Cristo está en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les guarde y que esta semana sea de mucha bendición. Y ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Chao, nos vemos el próximo miércoles.